Para el ejercicio, como se menciona que incide luz no polarizada, claro, por la teoría de polarización de la óptica clásica y en particular de la luz natural, sabemos que toda onda electromagnética no polarizada, o también conocida como luz natural, es equivalente a dos ondas electromagnéticas de igual amplitud en estado de polarización lineal P, mutuamente perpendiculares entre sí e incoherentes. Es que podemos atacar el estudio de cada una de estas componentes equivalentes de la luz natural desde la perspectiva de la teoría electromagnética. Claro, esto se reduciría a estudiar la transmitancia y reflectancia para este par de ondas. En efecto, si tenemos dos medios ópticos con índice de refracción Ni en la región donde se hace la incidencia y Nt en la región donde se hace la transmisión, claro, podemos estudiar los coeficientes de reflexión y de transmisión para tanto el caso de polarización paralela al plano de incidencia como en el caso de polarización perpendicular. En la teoría de la óptica clásica, estos resultados, como se pueden consultar en libros, son en efecto las ecuaciones de Fresnel, que nos van a dar información sobre la proporción en cómo se está propagando la intensidad de la onda incidente luego de la reflexión y transmisión, claro, consecuentes de la incidencia original. Por ejemplo, claro, entre las ecuaciones de Fresnel tenemos este R subperpendicular, que es el coeficiente de reflexión para una onda electromagnética perpendicular al plano de incidencia, que siendo igual a esa proporción entre la amplitud de esa onda electromagnética reflejada respecto a la incidente, porque claro, esas amplitudes al final van a dar información sobre la intensidad. Usando las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, se puede demostrar que ese R subperpendicular puede tomar esta expresión en términos del ángulo de incidencia θ sub i y el de transmisión θ sub t. Con esto y bajo un procedimiento análogo se puede demostrar, por ejemplo, este T subperpendicular, que es el coeficiente de transmisión también para el caso de una incidencia de una onda electromagnética que sea perpendicular al plano de incidencia. Por otro lado, ya para terminar con esta idea, se tiene, por ejemplo, este T subparalelo, que nos va a dar información sobre la proporción de la intensidad de la onda transmitida o refractada respecto a la intensidad de la onda incidente. Y claro, todo esto para el caso de una incidencia polarizada paralelamente al plano de incidencia. Este T subparalelo en efecto sería el cociente entre la amplitud de la onda transmitida respecto a la incidente, también para este caso particular de polarización incidente. Entonces, claro, siendo la luz natural una composición de este par de tipos de polarización, estas cuatro ecuaciones de Fresnel van a gobernar la propagación de la intensidad cuando se estudie la incidencia de una onda electromagnética no polarizada sobre un medio óptico. Por otro lado, es fácil ver que de estas cuatro ecuaciones de Fresnel solamente se puede anular ese R subparalelo, con lo que claro, si en principio anulamos ese R subparalelo haciéndolo cero, ya no se va a tener intensidad para la componente paralela al plano de incidencia de la onda reflejada, con lo que claro, al hacerse la reflexión, ahora únicamente se tendrá un estado polarizado perpendicular al plano de incidencia en virtud de que se anuló justamente la componente paralela al plano de incidencia. Entonces claro, esto es lo que en libros de óptica clásica se conoce como la polarización por reflexión. Entonces bien, para anular este R subparalelo es fácil ver que la única condición de interés es hacer diverger el denominador de esta ecuación de Fresnel, con lo que claro, si es que la tangente va a tender al infinito, entonces su argumento debe ser igual a pi medios. Con esto la suma entre el ángulo de incidencia y el de transmisión debe ser igual a pi medios, tal que si invoco a la ley de Snell, claro, se tendrá esta igualdad donde el índice sub i corresponde a la región de incidencia y el índice sub t corresponde a la región de transmisión o de refracción. Usando esta condición de polarización, pasamos de Snell a esto, tal que se demuestra entonces que se va a dar polarización por reflexión siempre que la tangente del ángulo de incidencia sea igual a este índice de refracción relativo. Ahora bien, con esta información, claro, se nota que el problema sucede de esta manera. Inicialmente tenemos una onda no polarizada incidente, se va a dar la refracción, esta onda transmitida, claro, posteriormente va a interactuar con la superficie inferior de esta placa, con lo que claro, se va a tener una segunda reflexión y por tanto una segunda refracción. Ahora bien, como el problema pide que la reflexión en la placa esté polarizada, entonces debe darse que este segundo ángulo de incidencia para la parte inferior de la placa debe ser tal que se respete la relación anteriormente demostrada, es decir, debe ser un ángulo de Brewster. Con esto ya la segunda reflexión va a estar polarizada. Y bueno, debe quedar claro que la primera reflexión en realidad no nos importa, puede estar no polarizada o al menos mínimamente polarizada, pero no es de interés para el problema. Ahora, resolviendo, en la primera interacción óptica, es decir, en la reflexión-transmisión en la región superior, como nos piden el ángulo de incidencia, podemos usar la ley de Snell y claro, despejar. Por otro lado, como vimos, para la onda transmitida, en la segunda interacción óptica, vimos que para la condición de polarización, este segundo ángulo de incidencia, claro, debe ser un ángulo de Brewster, y viéndose claro geométricamente que este segundo ángulo de incidencia debe ser el primer ángulo de refracción, debe ser entonces que este primer ángulo de transmisión debe respetar las condiciones de Brewster, por lo que su tangente debe ser ese índice de refracción relativo. Con esto, e imaginando un triángulo rectángulo cuyos catetos tengan el valor de estos
estos índices de refracción, claro, podemos construir cómo sería el seno de este ángulo de transmisión, con lo que introduciendo esto en la ley de Snell y tomando el arcoseno, podemos hallar una expresión para este ángulo de incidencia de tal manera de que en la segunda reflexión se tenga claro una onda polarizada. Ponemos este ángulo de incidencia como una función de ese cociente de índices de refracción, así como pide el problema. Ahora bien, para este segundo inciso, vemos que en efecto para un ángulo de incidencia θ sub i, el haz refractado yace en la interfaz, con lo que trivialmente su ángulo de transmisión, claro, debe ser igual a pi medios. Y siendo esta la situación, claro, podemos encontrar ese cociente de índices de refracción, con lo que reemplazando en el θ sub i anteriormente demostrado, podemos ver que el ángulo de incidencia, de tal manera que para estas condiciones se tenga que para un ángulo particular de pi sextos la transmisión sea de pi medios, debe ser del arcoseno de 1 sobre raíz de 5 para que se dé una segunda reflexión polarizada en el interior de la placa.